Hola comunidad de historias paranormales, mi nombre es Darío y hasta hace un tiempo creí que mi vida era bastante ordinaria. Trabajo como electricista en un pequeño pueblo y me esfuerzo para mantener a mi familia, mi esposa Carla y nuestro hijo Iván, que apenas tiene 4 años. Como cualquier pareja, Carla y yo tenemos nuestras diferencias, pero siempre hemos encontrado la forma de apoyarnos mutuamente. Eso sí, había un detalle que desde el principio marcaba una diferencia en nuestra relación. Su madre, Lucía. Lucía siempre fue amable conmigo al principio. De esas suegras que se esfuerzan por hacerte sentir como parte de la familia. Solía invitarme a su casa a comer. A veces nos traía comida hecha por ella misma y hasta cuidaba a Iván cuando Carla y yo estábamos ocupados. No puedo negar que, al principio, la veía como una ayuda invaluable, alguien en quien podíamos confiar sin reservas. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Pequeños detalles que, en su momento, pasaron desapercibidos, pero que ahora me parecen imposibles de ignorar. La primera vez que noté algo extraño fue hace unos meses. Un viernes por la tarde, después de terminar un trabajo, pasé por su casa para recoger unas cosas que había dejado Carla. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y aunque llamé, nadie respondió. Entré pensando que tal vez Lucía estaba en el patio trasero, pero no. Estaba en la sala sentada frente a una mesa llena de velas negras y lo que parecía ser un cuenco de cerámica con un líquido rojizo. Me quedé helado. Cuando me vio, Lucía reaccionó con rapidez, tirando un mantel sobre la mesa y soltando una risa nerviosa. Estaba limpiando unas cosas viejas, dijo. Yo asentí, sin hacer más preguntas, aunque por dentro estaba lleno de inquietud. Desde entonces, su actitud comenzó a ser más errática. Nos visitaba con mayor frecuencia, siempre con alguna excusa para quedarse más tiempo de lo necesario. A veces era porque la soledad le pesaba, otras porque tenía un mal presentimiento, pero lo que más me inquietaba era cómo, de repente, su interés por Iván se volvió casi obsesivo. Quería estar cerca de él todo el tiempo, llevarlo a pasear sola o quedarse a dormir en nuestra casa más noches de las que Carla y yo considerábamos normales. Un día, todo alcanzó un punto crítico. Estábamos cenando en familia cuando Lucía se presentó sin avisar. No era raro, pero esa noche traía consigo una bolsa grande, de esas que parecen estar llenas de cosas pesadas. Se sentó a la mesa y empezó a hablar de cosas extrañas, sueños que había tenido, señales que decía haber recibido y sobre todo, una insistencia en que debíamos proteger a Iván a toda costa. Carla trataba de calmarla diciendo que todo estaba bien, pero yo sentía algo distinto. Esa noche, antes de irse, me detuvo en la puerta y me susurró: no puedo dejar que nada les pase, pero necesito tu ayuda, Darío. Debemos actuar pronto. Desde entonces, mi vida dejó de ser tranquila. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas extrañas en nuestra casa. Todo comenzó con detalles pequeños, cosas que podrían parecer coincidencias. Los juguetes de Iván no estaban donde los habíamos dejado. Puertas que juraba haber cerrado estaban abiertas al día siguiente, y algunos objetos personales simplemente desaparecían. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, pero entonces ocurrió algo que me hizo cuestionarlo todo. Una madrugada, mientras todos dormíamos, me despertó un ruido que venía del pasillo. Cuando salí de la habitación, encontré a Lucía, de pie frente a la puerta de Iván. Susurraba algo, pero no podía entender qué decía. Cuando me vio, simplemente dijo que había escuchado un ruido y quería asegurarse de que todo estaba bien. Las visitas de Lucía se hicieron aún más frecuentes. Venía casi a diario y siempre traía consigo alguna ofrenda, frutas, velas o incluso pequeños amuletos que, según ella, eran para la protección del hogar. Carla no veía nada raro en esto. Al contrario, lo interpretaba como un gesto de cariño hacia nosotros. Pero yo no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus intenciones. Empecé a fijarme en los amuletos y en los objetos que dejaba. Eran figuras extrañas, talladas con símbolos que no entendía. A veces parecía hablar con ellos, murmurando cosas que no alcanzaba a oír con claridad. Un día decidí buscar respuestas. Esperé a que Lucía saliera de nuestra casa y fui directamente a la habitación de Iván. Revisé todos los lugares donde solía dejar sus protecciones. Bajo su cama encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño saco de tela negra con lo que parecía ser cabello humano y huesos diminutos. No supe qué hacer. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero lo guardé donde lo había encontrado, temiendo que Lucía supiera que lo había visto. Las cosas empeoraron cuando Carla empezó a sentirse mal. Al principio pensó que era estrés, pero los síntomas se volvieron cada vez más extraños.
fiebre alta que iba y venía, mareos repentinos y sueños extraños que la dejaban exhausta al despertar. La llevé al médico, pero no encontraron nada físicamente mal en ella. Una noche, mientras la cuidaba, comenzó a murmurar cosas en sueños, frases incomprensibles que parecían venir de otro idioma. Cuando intenté despertarla, abrió los ojos de golpe y me miró con una expresión que no era suya. Fue solo un segundo, pero en ese instante sentí como si estuviera viendo a otra persona a través de sus ojos. Decidí que ya era suficiente. Necesitaba enfrentar a Lucía. Una tarde, mientras Carla dormía e Iván jugaba en su habitación, fui a la casa de mi suegra. Llamé a la puerta, pero no respondió. Estaba entreabierta, así que entré sin esperar. La casa estaba en penumbras, con un olor a incienso pesado que hacía difícil respirar. Avancé hasta la sala, donde la encontré sentada en el suelo, rodeada de velas negras y figuras de cera. Me miró sin sorpresa, como si supiera que iba a aparecer. Sabía que vendrías, dijo con una calma que me puso los pelos de punta. Es hora de que sepas la verdad. Lucía comenzó a hablarme de cosas que jamás habría imaginado. Me contó que hace muchos años, cuando Carla era solo una niña, había hecho un pacto para proteger a su familia. Un pacto con algo que no se podía nombrar. Según ella, había pedido salud, prosperidad y seguridad para Carla y su descendencia. Pero todo tenía un precio, y ese precio se estaba acercando. Traté de interrumpirla, de decirle que estaba loca, pero ella seguía hablando, como si no me escuchara. El pacto se está cumpliendo, Darío. No puedes escapar de esto. Nadie puede. No podía procesar lo que estaba escuchando. Salí de la casa sin decir nada, con la cabeza dando vueltas y el corazón acelerado. Cuando regresé a casa, Carla estaba despierta, sentada en el sofá con Iván en sus brazos. Me miró como si supiera que algo había pasado. ¿Todo bien?, preguntó, pero no supe qué responder. Aquella noche apenas dormí, esperando que la pesadilla terminara. Sin embargo, algo en mi interior sabía que esto era solo el comienzo. Los días que siguieron a mi visita a casa de Lucía fueron una especie de espiral hacia lo desconocido. No podía quitarme de la cabeza las palabras de mi suegra, ni el terror en su mirada cuando me habló del pacto. Intenté actuar como si todo estuviera bien, pero en el fondo sabía que nuestra vida jamás volvería a ser normal. Mientras tanto, Carla seguía sintiéndose cada vez más débil, como si algo estuviera drenando su energía. No se quejaba, pero podía ver cómo las sombras bajo sus ojos se hacían más profundas y cómo el brillo de su sonrisa se desvanecía poco a poco. Empecé a notar que Lucía no solo aparecía con mayor frecuencia, sino que pasaba largas horas hablando a solas con Carla. A veces, cuando entraba a la sala, se callaban de golpe, como si estuvieran compartiendo algún secreto que yo no debía saber. Cuando le preguntaba a Carla de qué hablaban, simplemente me respondía que eran cosas de mujeres, o que Lucía estaba compartiendo consejos para lidiar con el estrés. Sin embargo, algo no cuadraba. Carla parecía confiar más en su madre que en mí, y esa distancia entre nosotros comenzaba a hacerse insoportable. Una tarde, mientras Carla descansaba, decidí buscar respuestas por mi cuenta. Recordé el extraño saco que había encontrado bajo la cama de Iván y lo tomé, decidido a averiguar qué era. Me puse en contacto con un viejo amigo, Mateo, que siempre había tenido interés por lo oculto y lo inexplicable. Nos encontramos en un café lejos del pueblo, donde le mostré el saco y le conté todo lo que había estado ocurriendo. Mateo examinó el contenido con cuidado, sus ojos llenos de preocupación. «Esto no es un juego, Darío», me dijo. «Estos símbolos y materiales están relacionados con prácticas oscuras, cosas que no deberían tomarse a la ligera. Si lo que me cuentas es cierto, estás metido en algo mucho más peligroso de lo que imaginas». Mateo me explicó que el saco parecía ser un tipo de talismán usado para atar energías o voluntades, algo que podía ser utilizado tanto para proteger como para controlar. Me sugirió que destruyera el objeto, pero también me advirtió que hacerlo podría tener consecuencias impredecibles, especialmente si estaba vinculado al pacto del que me había hablado Lucía. Salí de ese encuentro más confundido y asustado que antes, pero con una idea fija. Necesitaba confrontar a Lucía de una vez por todas y exigirle la verdad completa. Esa noche, esperé a que Carla e Iván se durmieran y fui nuevamente a la casa de Lucía. Esta vez, la puerta estaba cerrada, pero al tocar, ella abrió casi de inmediato, como si supiera que iba a ir. Entré sin decir una palabra y me senté frente a ella. «Basta de rodeos, Lucía», le dije con un tono que no admitía discusión. «Quiero que me digas todo. Quiero saber qué está pasando con Carla, con Iván y contigo. No más mentiras». Lucía me miró fijamente.
su rostro serio y sin rastro de la dulzura que solía mostrar. «Te advertí, Darío», dijo en voz baja. «Te dije que había un precio, pero tú no quisiste escuchar». Lucía empezó a contarme cosas que jamás pensé escuchar de alguien como ella. Me habló de su juventud, de cómo había recurrido a fuerzas oscuras en un momento de desesperación. Según ella, el pacto no solo le garantizaba protección y prosperidad, sino también una conexión directa con esa entidad que le había otorgado todo. El problema, dijo, es que todo esto tiene un límite. Yo no puedo detener lo que viene. El tiempo se acaba y ahora les toca a ustedes pagar la deuda que yo no pude saldar. No entendí de inmediato lo que quiso decir, pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Mientras tanto, las cosas en casa continuaron deteriorándose. Iván comenzó a despertar en las noches llorando, diciendo que alguien lo estaba observando desde el rincón de su habitación. Carla estaba cada vez más débil, y aunque intenté convencerla de que se quedara en casa a descansar, insistía en que no podía darse el lujo de dejar de trabajar. Yo, por mi parte, apenas dormía. Me quedaba despierto hasta altas horas de la noche, recorriendo la casa en busca de algo que explicara lo que estaba ocurriendo. A veces me parecía escuchar susurros, voces suaves que parecían provenir de las paredes, pero cuando me acercaba, todo quedaba en silencio. La gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Me desperté al escuchar un ruido fuerte en el cuarto de Iván. Corrí hasta allí y lo encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del patio trasero. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente señaló con su pequeña mano y dijo: «Está aquí, papá, está esperando». Miré hacia afuera, pero no vi nada. Sin embargo, una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si algo o alguien estuviera observándonos desde las sombras. Esa misma noche tomé una decisión. Fuera lo que Lucía había traído a nuestras vidas, no iba a permitir que destruyera a mi familia. Pero sabía que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba ayuda, aunque no tenía idea de dónde podría encontrarla o si llegaría a tiempo. Lo único que tenía claro era que el reloj estaba corriendo, y lo que fuera que estuviera acechándonos no iba a esperar mucho más. La gota que colmó el vaso llegó una madrugada. Me desperté al escuchar un ruido fuerte en el cuarto de Iván. Corrí hasta allí y lo encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del patio trasero. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente señaló con su pequeña mano y dijo: «Está aquí, papá, está esperando». Miré hacia afuera, pero no vi nada. Sin embargo, una sensación de frío recorrió mi cuerpo, como si algo o alguien estuviera observándonos desde las sombras. Esa misma noche tomé una decisión. Fuera lo que Lucía había traído a nuestras vidas, no iba a permitir que destruyera a mi familia, pero sabía que no podía enfrentar esto solo. Necesitaba ayuda, aunque no tenía idea de dónde podría encontrarla o si llegaría a tiempo. Lo único que tenía claro era que el reloj estaba corriendo, y lo que fuera que estuviera acechándonos no iba a esperar mucho más. Los días posteriores a aquella madrugada se sintieron como un peso insoportable. Iván se mostraba más retraído, como si algo le estuviera robando su alegría infantil. Carla, por su parte, parecía haber cruzado un umbral invisible. Ya no era la misma. Dormía la mayor parte del día, y cuando estaba despierta, su mirada era distante, como si estuviera atrapada en algún lugar entre este mundo y otro. Intenté hablar con ella, pero sus respuestas eran vagas, llenas de frases sin sentido. En ocasiones, decía cosas que no tenían relación con la conversación, nombres de personas que no conocíamos o frases en un idioma que no entendía. La sensación de impotencia crecía cada vez más, y con ella, mi determinación de acabar con todo. Busqué nuevamente a Mateo, mi amigo, y le conté cada detalle, desde los extraños comportamientos de Carla hasta las palabras de Iván y las confesiones de Lucía. Mateo, aunque visiblemente perturbado, accedió a ayudarme. Me dijo que conocía a alguien, un hombre mayor llamado Ramón, que se dedicaba a limpiar casos como este. Según él, Ramón había trabajado con familias que habían tenido encuentros con lo sobrenatural y sabía cómo manejar situaciones de esta naturaleza. Aunque estaba lleno de dudas, acepté. No tenía otra opción. Cuando conocí a Ramón, me impresionó su calma. Era un hombre de aspecto común, con cabello canoso y una mirada intensa que parecía atravesarte. Escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme, y al final asintió con gravedad. «Esto no es solo un pacto roto, muchacho», me dijo. «Es una maldición que ha crecido como un árbol enfermo. Si no se corta de raíz, te arrancará todo lo que amas». Sus palabras me helaron, pero también me dieron un poco de esperanza. Al menos alguien estaba dispuesto a luchar conmigo. Ramón me explicó que antes de hacer cualquier cosa,
Debía entender la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Me pidió que lo llevara a casa de Lucía. Accedí, aunque no sin cierta resistencia, pues temía cómo reaccionaría mi suegra. Cuando llegamos, Lucía nos recibió con una expresión que no olvidaré jamás. Su rostro estaba pálido, como si ya supiera quién era Ramón y por qué estaba allí. No dijo una palabra, solo se apartó de la puerta para dejarnos entrar. Ramón comenzó a inspeccionar la casa con cuidado, murmurando cosas para sí mismo mientras observaba los amuletos, las velas y los símbolos que Lucía había colocado en distintos rincones. Finalmente se volvió hacia ella. ¿Sabes lo que has hecho?, le preguntó con un tono severo. Lucía no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue entonces cuando Ramón me explicó algo que me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. El pacto que Lucía había hecho no era solo un acuerdo aislado, había involucrado a su linaje, entregando no solo su alma, sino también las de sus descendientes. Cuando firmaste ese pacto, dijo Ramón mirando a Lucía, no solo ataste tu destino al de esa entidad, ataste a tu hija, a tu nieto y a todos los que vengan después de ellos. Las palabras cayeron como una sentencia. Lucía rompió en llanto, murmurando que no había tenido otra opción, que solo quería proteger a Carla después de que su padre las abandonó, pero eso no cambiaba el hecho de que ahora estábamos en el centro de una tormenta que no habíamos provocado. Las palabras de Ramón parecían haber drenado todo el color del rostro de Lucía. Se cubrió la boca con las manos sollozando, mientras su cuerpo temblaba. Yo me quedé inmóvil, sintiendo un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía condenar a su propia familia de esa manera? Ramón suspiró y sacó un pequeño frasco de su abrigo. Dentro, un líquido oscuro se agitaba como si tuviera vida propia. No podemos deshacer el pacto de golpe, explicó, pero podemos debilitar su influencia. Sin embargo, esto no va a ser suficiente. Necesitamos encontrar el lugar exacto donde se hizo el trato. Todo pacto tiene un punto de anclaje, un sitio donde la voluntad y la sangre se entrelazan. Lucía levantó la mirada, con los ojos aún enrojecidos. Fue en la casa de mi abuela, murmuró. En el rancho donde crecí, su voz apenas era un hilo de sonido. Ella me llevó allí cuando todo se vino abajo. Me dijo que había una forma de proteger a Carla, pero nunca me dijo que el precio sería tan alto. Ramón intercambió una mirada rápida conmigo. Tenemos que ir ahí. No me gustaba la idea de meterme más en todo esto, pero ¿qué opción tenía? Si el pacto seguía vigente, si la maldición seguía creciendo, Carla también estaba en peligro. No podía permitirlo. Asentí con la cabeza y, sin más, nos preparamos para partir. El rancho estaba lejos, en medio de la nada. Un camino de terracería nos llevó hasta una casa vieja de madera, con ventanas rotas y la pintura descascarada por el tiempo. Parecía que nadie había puesto un pie ahí en años, pero apenas cruzamos la puerta, el aire se volvió más pesado, denso, como si estuviéramos entrando en un lugar que no nos quería ahí. Lucía nos guió con pasos temblorosos. Fue en el sótano, dijo. Ahí fue donde mi abuela me hizo pronunciar las palabras. Descendimos por unas escaleras angostas y polvorientas. La luz de la linterna de Ramón iluminó paredes cubiertas de símbolos extraños, marcas talladas en la piedra con una precisión escalofriante. Había velas consumidas en el suelo y en el centro una mesa cubierta con un paño raído. Encima, un libro abierto con páginas amarillentas y una pluma de ave aún manchada de sangre seca. Ramón se acercó con cautela y pasó los dedos por las marcas en la pared. No solo firmaste un pacto, dijo en voz baja. Hicieron un ritual de sangre. Esto está arraigado a la tierra misma. Lucía se abrazó a sí misma sollozando. ¿Se puede romper? Ramón no respondió de inmediato. En su rostro se dibujó una expresión sombría. Podemos intentarlo, pero el problema no es solo el pacto en sí. La entidad con la que trataste ya ha cobrado parte de su deuda. No va a soltar esto tan fácil. Y entonces, como si sus palabras hubieran sido una invocación, algo en la habitación cambió. Un susurro recorrió el aire, un murmullo apenas audible que venía de todas partes y de ninguna. Se sintió como si la oscuridad misma hubiera tomado un aliento profundo. Lucía jadeó y se llevó una mano al pecho. «Él está aquí». Ramón apretó los dientes. «Manténganse detrás de mí». La linterna parpadeó. La temperatura descendió de golpe, y en la sombra más profunda de la habitación, unos ojos brillantes se abrieron lentamente. La lucha por nuestras almas había comenzado. Ramón dejó escapar un suspiro, cruzó los brazos y clavó su mirada en Lucía. Había una mezcla de juicio y pesar en sus ojos. No hay pacto sin precio, y el diablo nunca da sin quitar algo a cambio.
Lucía hundió el rostro en sus manos, su cuerpo temblaba con cada sollozo. Yo me quedé paralizado, la boca seca, tratando de comprender la magnitud de lo que había escuchado. Mi madre política, la mujer que con tanto recelo había protegido a Carla, nos había condenado a todos sin querer. No tenía elección, susurró Lucía, la voz quebrada. Nos iba a matar. Ramón frunció el ceño. Explícate. Lucía levantó la cabeza, su rostro bañado en lágrimas, y asintió con la resignación de quien sabe que ya no puede ocultar la verdad. Se abrazó a sí misma antes de hablar. El padre de Carla nos abandonó. Sí, pero no fue solo por cobardía. Él también había hecho un pacto, pero no cumplió su parte, y entonces vinieron por nosotras. No había forma de escapar. Él se fue, nos dejó para que el castigo no lo alcanzara, pero no funcionó. Una noche, la cosa vino a reclamar lo suyo. La habitación se sintió más fría. Miré a mi alrededor con un escalofrío reptando por mi espalda, como si algo invisible nos acechara desde las sombras. Nos encontró en la casa vieja, continuó Lucía, la voz temblorosa. Vi sus ojos, vi sus manos. No era humano. Me dijo que Carla le pertenecía, que tarde o temprano vendría por ella. No podía permitirlo. Era solo una niña. Ramón exhaló con cansancio, pasándose la mano por el cabello canoso. Así que negociaste. Lucía asintió con un gesto lleno de dolor. Dije que tomara lo que quisiera de mí, pero que dejara a Carla en paz. Él aceptó, pero nunca me dijo el precio real. Pensé que solo me llevaría el alma cuando muriera, pero no. Até a mi hija, a mi nieto, a todos. Me llevé las manos a la cabeza. Esto es una locura. Ramón chascó la lengua y miró hacia la puerta. No, esto es una cacería, y ya empezó hace años. De pronto, el aire en la casa se volvió pesado. Un sonido bajo, gutural, surgió de alguna parte. Lucía alzó la vista de golpe, sus ojos abiertos como platos. ¿Nos escuchó? El murmullo se convirtió en un siseo largo, sibilante, como un aliento caliente deslizándose por el suelo. Me erguí de inmediato, con el corazón golpeando mi pecho como un tambor de guerra. No se muevan, ordenó Ramón en voz baja, pero era demasiado tarde. Algo arañó la puerta principal, un sonido seco, insistente, como si unas garras invisibles se clavaran en la madera. La luz de las velas tembló, y entonces la voz resonó en la casa, profunda y burlona. Lucía. Mi suegra se cubrió la boca para no gritar, pero yo la vi temblar de miedo. Vi cómo sus ojos se llenaban de terror puro. Dame lo que es mío. El aire olía a azufre, y por primera vez entendí que esto no era un pacto olvidado. Era una deuda pendiente que estaba a punto de cobrarse. Ramón sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro y lo vertió en el umbral de la puerta. La casa entera crujó. «No vas a entrar», dijo con voz firme. Un rugido sacudió las paredes. Las luces parpadearon y la casa se estremeció como si algo inmenso y furioso intentara derribarla. Lucía cayó de rodillas, murmurando oraciones que ya no servían de nada. Y entonces, el silencio. Un golpe final sacudió la puerta, y luego, nada. Ramón apretó los puños. No se detendrá, solo está esperando el momento adecuado. Miré a Lucía, que sollozaba en el suelo. Miré a Ramón, con su expresión grave, y en el fondo sentí algo que me estremeció hasta los huesos. Sabía que esto era solo el principio. De repente, un susurro se filtró por debajo de la puerta. No era una sola voz, sino muchas, entrelazadas en un cántico oscuro e ininteligible. Las velas se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una penumbra espectral. Ramón se puso de pie de inmediato y se volvió hacia mí. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Y con esa última palabra, la puerta comenzó a abrirse lentamente con un chirrido escalofriante, dejando ver la sombra de lo que nos esperaba al otro lado.